I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Un día más con tutorial. Este es el tutorial, este es el mandala del que hice la encuesta, ¿vale? Es que no me cabe, necesito una pantalla el doble de grande. Del que hice una encuesta para saber si os gustaba, os puse el gráfico y me dijisteis, me gustaría el tutorial, prefiero con tutorial. Bueno, pues esta semana, ahí viene, tutorial. Pero lo he tejido en blanco y más grande. Mirar, bastante más grande. Me queda bastante más grande. Voy a ponerlo por delante para que sea más fácil. ¿Veis? Bastante más grande, pero igual de espectacular. Yo creo que es un mandala que queda muy lindo. Pero fijaros, aquí vais a poder valorar en qué tonos los preferís o cómo los... Así que, si te gusta lo que ves, suscríbete al canal y no te pierdas nada. Sígueme en el resto de redes, dale al like, comparte, regálame tu comentario, todo. Y te cuento, atención, te cuento que, voy a quitar uno de ellos, me voy a quedar el más pequeño. Que durante la grabación del tutorial vas a aprender varios cookie truquis. Varias cosas que vas a ir pudiendo ver en los distintos inicios y fines de vuelta, que nos hace que nuestros acabados sean más profesionales. Dicho esto, tienes que ver todo entero hasta el final para ver todas esas cosas que podemos aprender. ¡Chao! Vamos con el vídeo. ¡Chao, chao! Espero que lo disfrutes. Espero que te guste. Vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer este mandala y para eso vamos a utilizar un hilo de algodón de la marca Katia, Panamá, que recomienda tejer entre 2,5 y 3. Yo voy a poner el 3 por una razón. Quiero que me quede flojita. ¿Sabéis que tejo flojito? Entonces, quiero que no quede muy prieto. ¿Vale? Entonces, comenzamos a tejer raudos y veloces, sin prisa pero sin pausa. Un arito mágico. Ahí tenemos el cruce. Y ahí vamos por debajo y lo sacamos. Ahí tenemos el arito, ¿vale? Y lo primero, una cadenita. Ahí, ¿para qué? Pues uy, qué agujero, qué hermoso aro que hice. Lo voy a hacer un poquitito más pequeño, ¿vale? Vamos a poner ahí adentro 1, 2, 3 cadenitas, en total 4. Bien. Y 2 más, porque simula un punto alto doble. ¿Bien? Y ahora tejemos un punto alto doble, esto es, 2 hebras en mi ganchillo para pasar por el aro e ir sacando de 2 en 2 las hebras. Una vez, 2 veces, 3 veces. 2 cadenitas y otra vez un punto alto doble. 2 hebras en mi ganchillo, en mi crochet y tejemos con el crochet sacando la hebra 2, 2 y 2. Y esto lo vamos a repetir 12 veces, ni más ni menos. Vamos a ver qué espectáculo de mandala nos queda. Porque bueno, habéis visto en azul, lo vamos a ver en blanco, pero es de una delicadeza este mandala absolutamente fantástica. Así que, pues, no puede ser que nos quede mal, nos va a quedar espectacular. Bueno, tejo las 12. Los 12. Oh, the glory that the Lord has made, and the complications you can do without when I kiss you on the mouth. Ya puedo cerrar un poquito más el aro. Bien. Voy a cerrar un poquito más. No lo voy a cerrar del todo, acordaros por si quien quiera mandala, quien quiera atrapasueños, ¿vale? Por si acaso, que sepáis que el agujerito se tiene que quedar un pelín abierto.
Y entonces voy a buscar esa cuarta cadena, 1, 2, 3 y 4, para unirme y tejer un punto deslizado. Bien, para empezar a tejer la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta yo voy a tener que tejer 1, 2 y 3 cadenitas para ahora poner un punto alto doble de relieve, ¿vale? Sobre las cadenitas. Pero atención, voy a tejerlo, bien, sobre las hebras, no sobre todo el punto, solo sobre las hebras. Ahí. Vais a ver por qué digo esto. Y saco 2 veces. Saco las veces para tener el punto alto doble. Bien. Ahora, y dentro de las cadenas, yo voy a poner 3 puntos altos. 1, 2, ahí, qué tirante está, y 3. Bien, 3 puntos altos. Y vuelvo a tejer un punto alto doble de relieve y sobre esas, no lo voy a pasar por ahí. Bueno, y si queréis pasarlo, yo no lo voy a hacer, pero por una razón. Si tú quieres que se quede, que sea un atrapasueños, se va a ver por los dos lados. Es muy posible que se vea por los dos lados. Entonces, el acabado es más bonito cuando tenemos agarramos el punto así. Entonces, ante la duda, bueno, pues hagámoslo. A ver. Bien, y seguimos entonces tejiendo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y un punto alto doble de relieve por delante, tomando sobre el punto alto doble de la vuelta anterior. ¿Vale? Y así tejemos toda la vuelta. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y un punto alto doble de relieve por delante con el punto alto doble de la vuelta anterior. Bien, pues así toda la vuelta. Termino esta segunda vuelta. Voy a cerrar todavía un poquito más el aro, ¿eh? Ahí. Voy a cerrar ahí, perfecto. Termino esta segunda vuelta uniéndome con un puntito deslizado, pero atención, las cadenas como si no estuviesen. Me uno con el primer punto alto doble que hemos tejido. Ahí me uno. Y ahora una cadenita y empezamos la tercera de las vueltas y un punto bajo enganchado en el punto, pero sobre la hebra trasera. ¿Bien? Un punto en cada punto. No tejemos aumentos, pero solo sobre la hebra trasera para perfilar, digamos que nuestro arito, nuestro redondelito. Hay un punto bajo sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Sobre cada punto de la vuelta anterior. Bien, mirad ahí. ¿Veis cómo se va perfilando? Va estupendo. Fenomenal. Pues nada, un punto en cada punto. Muy fácil. La vuelta número 3, ¿no crees? Ahí vamos. Vamos ahora entonces con la cuarta de las vueltas, pero antes voy a cerrar mi vuelta con un puntito deslizado sobre el primer punto bajo, ¿vale? Tejemos la cuarta y para eso 3 cadenas seguido y en el mismo hueco donde hemos cerrado la vuelta, en el primer punto, un punto alto, 2 cadenitas y en el mismo punto 2 puntos altos más, tejemos una V, pero con muchos puntos, 2 a cada lado, ¿vale? Tejemos una V directamente y saltando 1, 2 y 3, en el cuarto vuelvo a tejer una V. Punto alto, 1, punto alto,
2, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1 y 2. Bien. Voy tejiendo, si os fijáis, los puntos van a caer justo sobre el punto de relieve que hemos definido en la segunda de las vueltas. Bien. 1, 2 y 3 y en el cuarto V. Vamos ahí. 1, 2 cadenas y 2. 1 y 2. Bien, pues venga, toda la vuelta así. Fácil también, creo yo. Vamos a terminar esta vuelta número 4, cerrando, uniéndonos, ¿vale? Con esa tercera de las cadenas. Pero voy a tratar de enganchar esa hebra y esta otra. Ahí. Me gusta más cómo queda cerradito el punto. Ahí estamos. Bien. Tenemos la cuarta vuelta lista. Vamos con la quinta. Para eso, punto deslizado y punto deslizado para irnos hasta el huequito. Bien. De cadenas de cada V. Y ahí tejemos una cadena y un punto bajo en ese hueco de las cadenas. Solo uno. Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para en el siguiente de los huecos de cadena de la siguiente V tejer un punto bajo. De nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 y de nuevo una V. Un punto bajo en la siguiente V. De nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 y ahí 2, 3, 4, 5. Muy fácil esta vuelta. Muy fácil. Pues seguimos. Tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Vamos allá, vamos allá. Terminamos esta vuelta número 5 uniéndonos con un puntito deslizado sobre el punto bajo primero. Bien. Y ahora empezamos a tejer puntos. Mirad, como vamos a tejer un punto alto, lo voy a hacer, y todo lo que vamos aprendiendo que puede mejorar el acabado lo voy a ir poniendo. Voy a tejer el punto alto de esta manera que ya hemos aprendido, o lo que vienen siendo 3 cadenitas, pero de esta otra manera que el punto queda mucho más bonito. Lo tengo aquí. Por ahí os dejo el cómo se teje, pero vamos, ya lo hemos hecho varias veces, no es primera vez que lo tejemos así. Así que ahí. Y ahora, y dentro del hueco de las cadenas, estos son 3 cadenas, ¿vale? Hemos empezado con 3 cadenas. Y ahora, y dentro del hueco de las cadenas que hemos tejido, vamos a poner 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7. ¿Vale? Ahí, 7 puntos. Y un octavo punto dentro del punto bajo de la vuelta anterior. Pero atención, mirad, este punto lo voy a tejer en el medio del punto. ¿Vale? No voy a enganchar sobre el medio. Ahí está. Perfecto. Y seguimos tejiendo entonces toda la vuelta así, poniendo 7 puntos altos en el hueco de las cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 7. Y un punto bajo, perdón, y un punto alto sobre el punto bajo de la vuelta anterior. ¿Vale? Pues nada, repetimos. 7 puntos altos en este hueco de cadenas.
3, 4, 5, 6 y 7. Y un punto alto sobre el punto bajo y tejido en el medio. Son otras manías que yo tengo porque ahí nos va a quedar más bonito nuestro punto recogido. ¿Veis? Bueno, es una locura como es este mandala de espectacular. Tejemos toda la vuelta y nos encontramos, ¿vale? Vamos allá. Terminamos esta vuelta después de tejer esos 7 puntos. 2, 4, 6, 7, sí. Uniéndonos con un puntito deslizado con ese primer punto que hemos tejido o con la tercera de las cadenas si lo que has tejido es una cadena, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bien. Tenemos la sexta vuelta terminada. Mirad qué bonita, ¿eh? Es que es muy bonito este mandala. Vamos con la séptima. Vamos a darle más formita a la cosa. Vamos allá. 3 cadenas. Vamos a repetir un mucho esta, ¿vale? Entonces empezamos tejiendo un punto alto doble, enganchando, ¿vale? Solo 2 hebritas de relieve por delante. Los 3 siguientes puntos los tejemos normal, 3 puntos siguientes, 1. Puntos altos, normal, 2 y el 3. El cuarto lo tejemos también punto alto de relieve por delante, ¿vale? Y sobre esas 2 hebritas. Bien, tejemos, cuidado, ahí está. Tejemos ese punto alto de relieve y los 3 siguientes puntos altos. De los 7 que tenemos en la vuelta anterior, el de en medio se va a tejer de relieve también. Eso es lo que estamos tejiendo. Los demás son todos puntos altos, ¿veis? Relieve en el medio y relieve en el borde. Voy a tejer después de estos 3 un punto alto de relieve por delante, de nuevo, ¿vale? Está muy flojo, lo tengo que tejer más prieto, perdón. Tejemos el punto. Ahí está, ¿vale? Entonces tejemos relieve en la base donde hiciéramos el punto bajo. Tenemos que tejer relieve ahí y en el medio de los puntos. O lo que es lo mismo, cada 3 puntos, el cuarto es un punto de relieve. Que a lo mejor es más fácil así y ya está. Pero es que el dibujo está está presente, ¿vale? No es en cualquier lado, sino que es en la mitad entre los puntos y donde tejiéramos van a ser como radiales, donde tejiéramos los puntos de relieve de la vuelta anterior. Bueno, pues en conclusión, tejemos toda la vuelta así y nos encontramos. Vamos a darle marchita a este mandala que por votación popular habéis querido que tejamos. Así que ahí vamos. Mirad, termino mi vuelta número 7. Mirad, ¿eh? Preciosa, preciosa. Bueno, para eso me voy a unir. Acordaros, las cadenas las desprecio, ¿vale? Esas cadenas me olvido que están. Y tejo sobre el punto alto de relieve. Ahí, un puntito deslizado, ¿vale? Así, así. ¿Veis que las cadenas se olvidan? Se van perdiendo. Bien, vamos con la siguiente de las vueltas y aquí tejeremos una cadenita y un punto bajo sobre la hebra trasera del punto. Bien, sobre cada punto un punto bajo y tejidos todos en la hebra trasera. Bien, todos tejidos sobre la hebra trasera. Pues sea fácil esta vuelta. Volvemos a enmarcar, ¿vale? A darle un volumen circular a nuestro mandala. Pues ahí, tejemos todita la vuelta, ¿veis?
qué bonita, qué bonita. Vamos allá, que lo mejor está por venir. Lo espectacular está por venir. Así que no nos despistemos. Vamos para allá. Tejemos toda la vuelta. Vamos allá. Terminada la vuelta número 8. Terminada la vuelta número 8. ¿Está muy bonita o no está muy bonita? Yo creo que sí. Me he unido con un punto deslizado al primero de los puntos, ¿vale? Y ahí, 3 cadenitas. 1, 2 y 3 para un punto alto sobre el mismo punto que no se cierra. Otro punto alto sobre el mismo punto y se cierran los 3 juntos, ¿vale? Las cadenas son como un punto alto. 1, 2 y 3 cadenitas que suponen separación para volver a repetir eso. Un punto alto que no se cierra, otro punto alto que no se cierra y un tercer punto alto que se cierra junto. 1, 2 y 3 cadenas para tejer de nuevo 3 puntos altos que se cierran juntos. ¿Vale? 1, 2 y 3. No cabe ni un puntito más. Está a rabiar de lleno, ¿verdad? Una cadenita. Y ahora contaremos para quedarnos en el medio de nuestros puntos. Aquí, ¿vale? Es decir, sobre este, 1, 2 y 3, sobre este, tejemos un punto bajo. Una cadenita y repetimos saltando 1, 2 y 3 sobre el punto que está apoyado en los puntos. ¿Vale? Volvemos a tejer todos los puntos. 1. No. ¿Vale? A ver, ¿dónde está el tercer punto? Sí, hemos tejido esta media flor, podríamos decir, tejemos una cadena y ahora 1, 2 y 3 y sobre el cuarto punto tejemos un punto bajo, una cadenita y saltando 1, 2 y 3 sobre el cuarto punto repetimos el motivo, un punto, 2 y 3 que cerramos, 1, 2 y 3 cadenitas y de nuevo 3 puntos altos que se cierran juntos, 2 y 3, cerramos, 1, 2, 3 cadenas y repetimos, 1, 2 y 3. Tenemos nuestra florcita o nuestra media florcita, diría yo, terminada. Bien, pues nada, saltando 1, 2 y 3 en el cuarto, un punto bajo. Si os acordáis, en el cuarto tejimos el punto de relieve 2 vueltas atrás. Pues ahora vamos a tener esa radialidad, bueno, esos radiales, ¿no? Que de alguna manera se van generando. 1, 2 y 3 y en el cuarto punto repetimos. Ya estamos tejiendo el motivo ya repetido 2 veces. ¿Vale? Pues así todo el tiempo. Así vamos a tejer todo el tiempo. 1, 2, 3. Bien. 1, 2 y 3. 3 cadenas. Y de nuevo. ¿Vale? Venga, nos vemos al cuidado, hay que ponerlas todas en el mismo sitio. 2, nos vemos al terminar la vuelta. Y 3. Una cadenita, salto 1, 2, 3 y en el cuarto. Venga ya. ¿Vale? Vamos allá. Acabada la vuelta número 9.
¿Cómo está? ¿Cómo es de bonito? Vamos con la vuelta número 10. Y en la vuelta número 10 vamos a tener que empezar, o sea, hemos acabado dentro del bloquecito ahí. Vamos a meternos con un puntito deslizado en ese huequito y ahí dentro 3 cadenitas arriba. Y atención, en cada hueco vamos a poner ni más ni menos que 6 puntos altos, ¿vale? Considerando las cadenas el primero de los puntos altos, con lo cual ya van 3. ¿Está bien hecho este punto? Sí. 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Hasta ahí, perfecto. Al siguiente hueco de cadenas y otros 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Fácil también. Seguimos y ahora tengo un hueco aquí y un hueco ahí. Puse una cadena, ¿os acordáis? Pues aquí un punto alto igual y al otro lado del punto bajo, en la cadena, otro punto alto. Y ya estamos repitiendo. Esta va a ser la secuencia que todo el tiempo se va a estar haciendo, tejiendo. Entonces, a crochet seguimos tejiendo 6 puntos altos en cada hueco de cadenas de la flor. 4, 5 y 6, sin mediar palabras, sin tejer ni cadena ni nada, directamente nos vamos al otro hueco, ¿vale? Ahí está la media flor, pues en cada hueco lo llenamos de puntos altos. 3, el 4, el 5 y el 6. Fantástico. Y seguimos entonces, y en los dos puntos de cadena que tejimos en la vuelta anterior, tejemos un punto en cada uno. Ahí está el uno y ahí está el otro. ¿Vale? Y seguimos tejiendo toda la vuelta así. Vamos allá. Nos encontramos al terminar la vuelta. Tengo terminada la vuelta número 10. Vamos con la 11 sin parar. Mirad qué bonito queda. Qué bonito está. Bueno, pues ahí nos vamos. Para eso, tejemos 1, 2 y 3 cadenitas. Y vamos a tejer en todos los puntos un punto alto de relieve por detrás, ¿vale? Nos olvidamos de esas 3 primeras cadenas y de ese primer punto que lo vamos a tejer al final, ¿vale? Entonces ahora, de momento, voy tejiendo un punto de relieve por detrás. ¿Vale? En cada punto. En los 6 primeros. Bien. Ahora, para pasar a los siguientes 6, aquí voy a tejer 3 cadenitas. Y me voy a los siguientes 6, donde sigo tejiendo un punto de relieve por detrás. ¿Vale? En todo 1. 2. 3. Ay, que está al revés. 4. 5. Repito el punto. 5 y 6. ¿Vale? Ahí estamos. ¿Veis? Y ahora, para irme al siguiente arco, voy a tejer y por
con punto de relieve por delante los dos que hemos tejido solitos. Pero atención, no los cierro, no cierro uno, tejo el siguiente y tejo los dos juntos, ¿vale? ¿Habéis visto? Y ya me voy, estoy repitiendo ya la siguiente, y es tejer los 6 puntos de relieve por detrás. 6 puntos altos de relieve por detrás. Tejo los 6 primeros y para irme a los 6 siguientes, tejo entre medias 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Bien, vamos ahí entonces. Tejo los otros 6 ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya tengo el segundo motivo terminado. ¿Qué voy a poner ahora para irme al siguiente? Los 2 puntos altos de relieve cerrados juntos sobre los 2 puntos altos que hemos tejido solos en la vuelta anterior. Aquí está el primero, que no termino, y aquí está el segundo, que tejo juntos, ¿vale? Seguimos entonces toda la vuelta así y nos encontramos al final para tejer ese primer punto que hemos dejado ahí, ¿vale? Tejemos toda la vuelta, vamos allá. Aquí tenemos toda la vuelta número 11 lista. Vamos a terminarla. Vamos a terminar tejiendo un punto de relieve por detrás sobre las cadenas iniciales, ¿vale? Sobre las cadenas iniciales, no, perdón, sobre las cadenas iniciales de la vuelta anterior. Y luego unimos con un punto deslizado sobre el primer punto alto. De esa manera hemos conseguido que se nos gire, aunque las cadenas nos hacen ahí un poquito de... ¿Vale? Bueno, seguimos entonces. Tejiendo ahora una cadena para la vuelta número 12 y un punto bajo en cada punto, excepto en las cadenas. Entonces vamos a tejer esos puntos, un punto en cada punto. Llegamos a las cadenas donde tejemos 1, 2 puntos bajos, 1, 2 y 3 cadenitas y de nuevo 2 puntos bajos, 1 y 2. Todo eso dentro del hueco de las 3 cadenas. Y seguimos. 1, un punto en cada punto de los 6 siguientes que nos encontramos. ¿Vale? Bien. Y ahora, sobre sobre los dos puntos juntos que hemos tenido en la vuelta anterior, tejemos un punto de relieve por delante. ¿Vale? Y seguimos tejiendo un punto en cada punto. 1, 2, voy a repetir otra secuencia más. 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. ¿Vale? Y ahora aquí dentro, 1 y 2 cadenas. Perdón, 1 y 2 puntos bajos, 3 cadenas y 1 y 2 puntos bajos. Esto dentro del huequito de las cadenas, es decir, hacemos así un medio piquito, ¿verdad? ¿Vale? Y seguidito, los siguientes 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto bajo de relieve por delante con esos 2 puntos, ¿vale? Ahí, con esos 2 puntos. Con lo cual remarcamos
ese piquito que hemos iniciado, ¿no? Ese relieve hacia adelante que hemos iniciado. Y seguimos. Tenemos ya 2 repeticiones, ¿veis? Espectacular, ¿eh? Espectacular. Ahí tenemos. Vale, pues seguimos toda la vuelta y nos encontramos. Terminada la vuelta número 12. Tenemos que irnos con puntos deslizados hasta aquí, hasta la parte alta del piquito de cadenas que hemos tejido. Entonces, pues nada, vamos poniendo puntitos deslizados hasta que lleguemos ahí arriba. Aquí. Ya estoy dentro del hueco de cadenas, ¿vale? Y voy a tejer una cadena al aire y un punto bajo en ese hueco de cadenas. Fácil hasta ahí, ¿no? Solo hemos hecho puntitos deslizados. Y ahora tejeré 15 cadenas para llegar al otro lado, al siguiente pico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 5 más. 2, 4 y 5. Y me voy al siguiente pico donde voy a poner ese punto bajo. La vuelta no va a poder ser más fácil, solo hay que tejer cadenas. 4, 7, 10, 13 y 15 cadenas al siguiente. Así toda la vuelta. ¿Vale? Así toda la vuelta. Vamos allá, tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Ahora me uno con un punto deslizado en ese primer punto bajo que hemos tejido. Si soy capaz. Ahí está. Bien. Vamos allá. Ahora como con la segunda parte de nuestro mandala, ¿verdad? Se queda una estrella y ahora vamos a tejer otra estrella. O algo parecido a una estrella porque se va... ¡Wow! Espectacular lo que vamos a tejer ahora. Vamos allá. Vamos allá. Empezamos. Y para eso, 3 cadenas o lo que viene siendo un punto alto falso de estos que yo hago, que me gustan tanto. Sobre el punto bajo. ¿Vale? Y dentro del hueco de las cadenas tejemos 19 puntos altos. Pues nada hay menos, o sea, 19 puntos que vamos a ir tejiendo. Y 19 y el 20 sobre el punto bajo de la vuelta anterior y en mi caso yo personalmente sobre el medio, pero solo como algo personal, cada una donde quiera y como quiera, ¿vale? Tenemos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y 20, ¿vale? Bueno, pues toda la vuelta poniendo esos 20 puntos, ¿bien? En total, 19 dentro del hueco de cadenas y 1 en el medio, ¿vale? Vamos allá. Toda la vuelta, así. Bueno, tenemos terminada la vuelta número 14 ya, ¿eh? ¡Buah! 14, qué bonita queda, ¿eh? Y voy a terminar uniéndome con un puntito deslizado, ¿vale? Ahí, perfecto. Vamos con la 15, que también es muy fácil, porque si os fijáis, aparentemente estamos haciendo un poco esto, ¿no? Ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos tejidos sobre la hebra trasera. Un punto en cada punto sobre la hebra trasera. Muy fácil. ¿Vale? Pues nada que decir. Un punto en cada punto. Punto bajo en la hebra trasera, un punto en cada punto. Vamos, 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 que nos vamos. Tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Está muy fácil.
¿cierto? Pues a ello, vamos a tejer toda la vuelta. Hemos terminado con esta vuelta número 15. 15. Con este puntito deslizado al primer punto bajo. Esta no tiene ninguna complicación. Vamos con la vuelta y vamos a empezar tejiendo. 1, 2, 3 cadenitas, o lo que es lo mismo, ¿vale? Que a mí ya me gusta tanto hacer, tanto tejer ese falso punto alto. Al final, todas chicas vais a estar ahí dándole al punto falso, este punto alto falso, que queda precioso. No tiene nada que ver, ese pequeño toque marca la diferencia muchas veces, chicas. Así que, venga, falso punto alto o 3 cadenas, sin problema. Y ahora 2 cadenas más para tejer sobre el mismo punto 2 puntos altos. 1 y 2, ¿vale? Es esta vuelta que vamos a repetir, esta. Esta vuelta es la que vamos a estar repitiendo, con lo cual nos vamos del tirón y saltando 1, 2, 3, 4 y en el quinto, perdón, hay que poner hebra, ¿vale? Son puntos altos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto volvemos a tejer la V, un punto alto, un segundo punto alto, 2 cadenitas y 2 puntos altos de nuevo. 1 y 2. Bien. Saltando 1, 2, 3, 4. En la 5, en el punto 5, tejemos otra vez una V. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 1 y 2. Lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Acordaros que teníamos 20 puntos. ¿Recuerdas? En la anterior vuelta. Aquí de lado a lado tenemos 20 puntos. Por tanto, van a salir 4 Vs. 2 cadenas. V. Y así todo el tiempo. Esta vuelta es súper fácil también. ¿Vale? Pues nada, toda la vuelta nos encontramos. ¿Vale? Toda la vuelta en Vs. Vamos allá. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. The father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry.